En un hermoso día cualquiera, siendo un día perfecto para casarse, vemos a una hermosa pareja en plena ceremonia, pero por la cara de la novia, parece que ella no está del todo a gusto. En eso, el sacerdote le dice al novio si amará y protegerá a quien será su esposa, y éste mirándola a los ojos, con cualquier cara menos de amor, acepta. Y colocándole el anillo en la mano, promete amarla, apreciarla y serle fiel hasta la muerte. Todo muy lindo hasta que el novio la sujeta duro de la mano una vez que repite la palabra muerte, colocando una cara de todo menos buena gente, asustando un poco a la novia, que, por cierto, será nuestra prota y la llamaremos Linda, siendo una joven de 22 años, que se está casando con un señor maduro y guapo de 35 años, a quien llamaremos Jin. Y llegando el momento esperado por muchos, tras decir que los novios se pueden besar, Jin agarra a Linda con fuerza y la besa, haciendo que la prota de inmediato lo aparte, algo muy raro para unos recién casados, pues se supone que debe ser un momento muy feliz, pero para sorpresa, Jin le susurra al oído, que el matrimonio será su deuda con él y con Anja, asegurándole que ahora no podrá escapar, dejando a Linda perpleja ante tal comentario, sintiéndose encadenada y atrapada en una jaula sin poder escapar. Esa misma noche, luego de tan rara ceremonia, Jin lanza a la prota a la cama y mientras que se desviste, dejando ver un suculento y comestible abdomen, se dispone a hacer el delicioso, a lo que la prota se niega, pero Jin le recuerda que tiene una deuda que cumplir, por lo que debe acceder a lo que le está pidiendo. En eso, la besa en el cuello, y la prota tan dura empieza a gemir ante tan apasionada escena, pero, poco a poco le empiezan a salir las lágrimas, reprochándose por qué debió terminar así. Y para conocer el origen de tan raro matrimonio, volvemos meses atrás, viendo a una prota hablando por teléfono con una tal Anja, a quien motiva para ir a Barcelona, pues Linda no puede ir, a lo que Anja acepta y le recuerda que debe ir al médico, pues parece que la prota sufre de mucho dolor abdominal, como cuando come frijoles con huevo de cenar. Pero una trágica noticia aparecería, y es que el crucero donde iba Anja, se hundió dejando a muchos muertos y pocos rescatados. Ya en el funeral de la amiga de la prota, un joven llama a Linda, diciéndole que el señor Jin quería verla, dejándola asombrada, pues Jin era el prometido de Anja, por lo que no había razón para querer hablar con ella. Y en la oficina de él, un hombre maduro, guapo, con carácter dominante le pregunta si fue ella la culpable de la muerte de su prometida y si está lista de pagar las consecuencias, iniciando en ella a partir de ese momento, la sensación de estar encadenada y presa ante un abismo muy oscuro, y es allí el origen de aquel matrimonio forzado, todo por un accidente que cobró la vida de alguien y encadenó la vida de otra. Y Linda, sin nada más que poder hacer, lamenta la muerte de Anja, y le dice a Jin, que aceptará cualquier castigo, a lo que el todo dominante y agresivo, le tira a la cara lo que sería un acuerdo de matrimonio, pues ese sería su manera de vengarse, ya que Linda deberá dejar a su pareja actual, con quien tenía una bonita relación, para poder ser la esposa de Jin y pagar su castigo por la muerte de Anja. Y volviendo nuevamente a la noche de bodas, Linda con su vestido todo rasgado por su salvaje esposo y cubierta de lágrimas hace que Jin se moleste tras parecerle poco apetecible, y mientras que se coloca la ropa, le recuerda que ahora vivirá allí y que no puede salir a menos que él lo permita, siendo más tóxico que Chernóbil, dejando a la pobre prota desconsolada y sola en la habitación. Mientras tanto, Jin detrás de la puerta, solo se pregunta de qué manera puede vengarse de Linda, como si dejarla vestida y alborotada no fuera suficiente. Luego, Jin y su amigo más cercano, a quien llamaremos Luis, se quedan conversando en un bar, a lo que Luis por curiosidad, le pregunta por qué ha llegado a tal punto de casarse con Linda solo por venganza, pues a la final, no es que hubiera tenido algún sentimiento por Anja, pues todo había sido un acuerdo verbal, pero Jin aclarándole la duda, le dice que simplemente el matrimonio con Anja fue una promesa, por lo que debe cumplir. Además de guapo y dominante, también un hombre que cumple su palabra, todo un partidazo el hombre. A la mañana siguiente, Linda tras tener una pesadilla donde aparecía Anja reprochándole el haberse casado con su prometido, se levanta de golpe tras escuchar un golpe en la puerta, y era para decirle que Jin le ordenó ir a buscar a su hermano en el aeropuerto, quien estaba de regreso a lo que ella no tiene otra que acceder. Tras eso, una llamada de una amiga la hizo entrar en sí, y como si fuera tan fácil, Linda le pide prestado el auto para ir al aeropuerto por su cuñado. Y como si hubiese llegado una celebridad al aeropuerto, aparece el hermano de Jin, deleitando y embobando a todas las mujeres presentes allí, y emocionado por ver de nuevo a su hermano millonario, busca por todos lados el coche que lo llevaría, hasta ver un auto rosado y tierno,
lo que para él sería un auto clase media, y con una chica con un cartón reciclado esperando a alguien, haciendo que sienta compasión por la persona a quien está esperando, pero para su sorpresa es a él, siendo el desafortunado que le toca subirse a un tierno y rosado auto. Y fingiendo que no la conoce, el joven hermano de Jin se hace el loco, pues para él es humillante que lo hayan buscado en un auto tan rosado, pero la prota, ya fastidiada de tal comportamiento infantil, se presenta diciendo que Jin lo mandó a buscarlo, pero de inmediato, el joven la reconoce como la mujer que mató a Anja y se casó con su hermano, como si eso fuera algo digno para ser reconocida. A la final, después de tanta rogadera, tuvo que llover para que el hermano de Jin accediera a montarse en el adorable auto, pero en el camino el joven, solo se dedicaba a molestar a la prota, colmándole la paciencia y tras varias peleas, no se dieron cuenta que un auto los seguía y los chocó, todo porque estaban buscando a Linda, pues venían a cobrar la deuda que su padre tenía, siendo una gran cantidad como para ella poder pagarla. Es entonces, que uno de ellos, le dice que puede usar el cuerpo para conseguir el dinero, quizás hacían referencia al OnlyFans. Pero tal comentario hizo que el hermano de Jin se molestara y le diera un golpe, quedando noqueado en el suelo, dejando sorprendida a la prota tras aquel gesto heroico, y revela por fin el nombre del joven, pero como parece que los escritores se quedaron sin ideas por llamarlo también Jin, a él lo bautizaremos como Julián. Y tras aquel acto heroico, Julián, sintiéndose todo un héroe, reconoce que odia a Linda tras haberlo humillado con el auto rosado, así que también se quiere vengar de ella, por lo que prefirió ayudarla para que el sufrimiento sea más fuerte. Entonces, parece que la venganza ya es una herencia de familia. En eso, la frente de Julián empieza a correr una pequeña gota de sangre, pero fue más grande el escándalo de Julián a tal punto que se desmayó, siendo él tan valiente que no tuvo miedo de enfrentarse como a 4 matones al mismo tiempo, pero se acobarda ante una gota de sangre. Y los matones, tras escuchar que venía la policía, se dieron a la fuga, no sin antes amenazar a Linda, con lastimar a su padre si no pagaban la deuda pendiente, dándole un plazo de 1 mes para eso, y aunque intenté huir, la encontrarán, dejando a la pobre prota, en serios problemas, con un hombre desmayado y una amenaza de muerte hacia ella y su padre. Una vez que la prota llegó a su apartamento, tras dejar a Julián con una criada para cuidarlo y con el miedo de que Jin tome represalias hacia ella, se da cuenta de que su apartamento había sido saqueado por su propio padre, quien se llevó sus ahorros e hipotecó la casa, dejándola en las ruinas, pero en eso, le entra una llamada salvadora. Era la amiga quien le prestó el auto, quien estaba preocupada por ella, haciendo que la prota, tras ver lo difícil que es el mundo adulto y en todos los problemas que se había metido, se derrumbe en llanto, para luego fingir con una sonrisa que estaba bien, algo que nos ha pasado a muchos de nosotros alguna vez. Y tras ordenar un poco y ya en compañía de su amiga, Linda le pregunta si sabe de alguna manera de conseguir dinero, pues necesitaba mucho y lo necesitaba para allá, pero no sabe lo que le esperaba, aunque parece que nuestra ingenua prota aún no conoce el OnlyFans o el Sugar Daddy, una manera eficaz de conseguir dinero, no lo digo por experiencia gente. Luego, nos encontramos en un bar por obvias razones, y es que nuestra prota ahora será una tierna y sensual camarera, dejando cautivados a más de un hombre allí presente, pero para mala suerte de la prota, su primera mesa por atender sería la de Jin y su amigo, dejándola sorprendida pues no esperaba encontrarlo allí, y no es para menos, que hace un hombre casado en un bar con mujeres mostrando mucha piel. Pero la prota, creyendo que Jin no se daría de cuenta, le sirve el trago e intenta irse sin levantar muchas sospechas, pero en eso, él la sujeta por la mano y le pregunta para dónde iba, todo tóxico y posesivo el señor, y tras ofrecerle una copa de vino, la prota acepta para no levantar sospecha de que ella es la esposa, pues dejaría a Jin en ridículo frente a su amigo. Y tras ver cómo Linda se bebe la copa de vino, Jin la agarra nuevamente por la mano, jalándola hacia él quedando cara a cara, para luego ella quedar encima de sus piernas, en una posición muy comprometedora. Haciendo que Jin, sin mucho esfuerzo se levante y se la lleve del sitio inmediatamente, como todo un hombre tóxico al ver a su mujer en un bar con una ropa reveladora. Ya estando afuera, Jin empuja a Linda al asiento trasero de un auto, a lo que la prota mareada por beber una sola copa de vino se queda casi dormida, pero Jin la despierta y le exige que no debe volver a ocurrir, pero ya la prota fuera de sí misma, se ríe por lo que había hecho, haciendo que el señor se moleste y se acerque a ella con un tono autoritario, recordándole de no sobrepasar lo último de paciencia que le quedaba. Y ya la borracha prota, más allá que acá, solo asiente y le susurra al oído, dejando una tensión en el ambiente, que el pobre chofer de mal tercio,
presenciando todo eso, solo quería salir de allí y dejar a la parejita en su momento de pasión, hasta que la prota se vomita encima de Jin y hasta allí llegó la llama de la pasión, dejándonos a todos emocionados y esperando más. Al día siguiente, la prota se despierta tras aquella borrachera por una sola copa de vino, como si eso fuera posible, pero al darse cuenta de que estaba desnuda se horroriza por completo y más al ver una pequeña mancha de sangre en la sábana, a lo que Jin, recién salido de bañarse y dando un espectáculo a la vista de todos, le pregunta si ya estaba despierta, haciendo que Linda caiga en cuentas la razón de aquel hombre desnudo y de la sábana manchada de sangre. Haciendo que se horrorice más de lo que estaba, llamando a Jin animal y una persona sin corazón, pero fue el dolor abdominal volviendo nuevamente que hace que se calme. Y una vez en el baño, la prota le pide a Jin toallas sanitarias y tras colocarse ropa, le pide disculpa a Jin por llamarlo animal, y le agradece por haberla ayudado a quitarse la ropa vomitada, sintiendo mucha vergüenza y más al creer que había pasado algo anoche, y es que la sangre era por la visita de Andrés, el que le llega cada mes. Jin, recordando el acto que hizo Linda anoche en el bar, la agarra y le dice que le ayudará en conseguir trabajo, uno que pueda satisfacer sus necesidades, dejando a la prota en blanco ante ese ofrecimiento. Pero Jin, sin soltarla, gritándole a su hermano, le pregunta cuánto tiempo más iba a escuchar, pues resulta que el chismoso de Julián estaba detrás de la puerta escuchando todo. Y tras verse que estaba metido en líos, su mejor opción fue preguntarles a sus seguidores, obteniendo respuestas sin sentido, pero Julián, antes de impacientar más a su hermano, entra como si nada hubiera ocurrido, haciéndose el loco de lo que acababa de ocurrir, y Jin, como todo un hermano mayor, velando por la seguridad y el futuro de su hermano, hace énfasis en las malas amistades de Julián. Causándole gracia y asombro a la prota, tras descubrir un Julián sumiso ante las órdenes de su hermano mayor, a quien no le hace ni una objeción ante nada, y conocer el Julián que ante los demás, tiene una personalidad toda engreída y poco humilde. De repente, una llamada interrumpe aquella disputa familiar, siendo el jefe de Jin, y este antes de contestar se dirige a Julián y a Linda, y como una manera de entretenerlos o como algo que necesitan saber, les ordena que reflexionen sobre el socialismo y sus acciones, a lo que la prota se indigna ante tal orden, mientras que Julián ya tenía la respuesta casi en automático. Y sin dejar de presumir su inteligencia, Julián molesta a la prota, colmándole la poca paciencia que le tenía, haciendo que una rivalidad entre ellos se haga presente, resolviendo todo a los puños, hasta que Jin voltea y ellos actúan como si nada hubiera ocurrido. En eso, el asistente de Jin interrumpe, a lo que Jin se va, sin darse cuenta de que se volvió a iniciar la rivalidad entre Julián y Linda. Unas semanas después, Jin, hablando con su asistente de lo que sería asuntos de compra y venta de terrenos, y de negocios algo turbios, le pregunta sobre los preparativos y los invitados de la fiesta que realizará para el jefe, todo con una doble intención de fondo, a lo que el asistente afirma que todo estaba en orden, pero sintiéndose un poco preocupado por la joven prota, pues no parece que ella esté preparada para involucrarse en el mundo de los negocios y más si hay fraudes de por medio, a lo que Jin, causándole poco importancia, la manda a alistar para la fiesta de esa noche. Tras la repentina petición de alistarse para un banquete, Linda solo se extrañaba ante tales solicitudes, como aprender los fundamentos del socialismo y ahora una fiesta con personas importantes y adineradas. Y sumando otra preocupación más, sería el hecho de no tener dinero y tampoco trabajo, tras lo ocurrido aquella noche en el bar, pero de repente, un señor con bigote interrumpe su pensar enseñándole el hermoso vestido blanco que le había ordenado Jin para esa noche, a lo que la prota solo criticó lo corto y revelador que era para usarlo en una ceremonia de trabajo, dándole a entender que quizás el trabajo que Jin la iba a ayudar a conseguir era de vender su cuerpo. Esa misma noche, ya en la fiesta, Jin, al ver a Linda, muestra un poco de admiración y asombro tras lo bella que se veía, hasta que una señora trae la máscara que la prota debe usar, porque es un baile de máscaras, pero Linda, molesta y decepcionada con Jin, le reclama el haberla traído para vender su cuerpo, pero como si fuera importante llenar el ego, al menos desea saber cuánto pagaron por ella, haciendo que Jin se molestara ante tal situación, pero no le sigue mucho riendo el asunto y se la lleva a otra sala. Y nunca debe faltar un hombre con dinero, obeso y además pervertido, siendo en este caso, el jefe de Jin, a quien éste le ofrece sus respetos y admiración por preparar dicha ceremonia, y Jin le responde con traerle a cualquier chica que él desee, como si de objetos habláramos, pero el viejo pervertido, tras ver al acompañante de Jin, demuestra una curiosidad ante ella, y babeando como un perro, pide tomar una copa con la misteriosa chica, quien es la prota,
A lo que el viejo exclama que tras beber con ella podrían negociar ciertos asuntos, acción que estaba perfectamente planeado. La prota, tras presenciar dicho momento incómodo, pero casi segura de que Jin no lo permitiría, se resguarda a espaldas de él. Pero para sorpresa de ella, Jin no se negó, es más, sacando provecho de tal interés, hizo referencia a ella como una copera que conoció en la entrada y que su precio no era barato, es decir, que ella era una mujer que vendía su cuerpo. A lo que Linda, tras ver cómo la persona que se supone es su esposo, quien juró frente al altar cuidarla y respetarla, una vez teniendo la oportunidad de sacarle provecho, la vende como ganado al mejor comprador, haciendo que no pueda evitar sentirse humillada y decepcionada. Una vez que aceptó el motivo de su presencia de esa noche, y tras especular que ese sería el trabajo adecuado que Jin le había buscado, con una actitud tranquila se quita la máscara y se dirige hacia el gordo pervertido, quien se la lleva pasando en todo el medio de la fiesta, causando que los invitados murmuren sobre la esposa de Jin y el cómo debe haber algo mal con él al permitir que su esposa estuviera con otro hombre. Y ya sea por los comentarios de las personas, o el ver a Linda caminando con el gordo pervertido, Jin se enoja muchísimo y ordena a su asistente a detenerla, pues el viejo es un sádico, dispuesto a hacerle toda clase de maldad. Mientras tanto, la prota, sentada y resignada a lo que le espera, no se da cuenta que el viejo deja caer en la copa de vino una pastilla, para luego ofrecérsela, y de inmediato, Linda cae en el mueble completamente dormida. Para luego despertar en una habitación toda débil y esposada, en lo que el gordo pervertido, al verla despierta, aparece con un látigo en la mano, y poco a poco se acerca a ella con sus sucias intenciones, prendiendo una vela que según encendería la llama de la pasión entre ambos. Pero la pobre prota, sin fuerzas para poder luchar, aún así fue inteligente, pues tras ver que no se encontraba tan lejos de la fiesta, hace que sea más fácil ser salvada una vez logre escapar de allí, por lo que le dice al viejo pervertido en un tono seductor, que le quite las esposas, para poder jugar algo más emocionante, haciendo que el viejo no pueda negarse ante tal petición y enfocando toda su atención en ella, no se da cuenta de Jin a sus espaldas, quien lo golpea en la cabeza con una botella. Y una vez en el piso, el viejo pervertido reconoce las intenciones de Jin, pues resulta que todo fue un plan para que él perdiera el poder tras revelarse sus oscuras perversiones y así dejar a su esposa a cargo, dándole campo abierto a Jin de poder negociar unas tierras que han estado bajo el ojo de él por un tiempo. Y tras llevarse al hombre, Jin ordena que las pruebas de tal acto sean mostradas ante la esposa del viejo, haciendo que éste suplique que no lo hagan, pues parece que le tiene miedo a la esposa, algo muy común en muchos matrimonios. Tras capturar al viejo pervertido, Jin con un tono de preocupación se acerca a Linda, y mientras le acaricia la cara, nuestra resentida prota le muerde el dedo, pues tras venderla como ganado, con amor y admiración obviamente no lo va a recibir. Luego, la pobre queda completamente inconsciente, a lo que Jin intenta quitarle las esposas, y tras conseguir la llave, se da cuenta que algo raro estaba ocurriendo en la habitación, y tras liberarla cae en sus brazos, a lo que Jin para calmarla le dice que ya pueden ir a casa, pero ella susurrándole al oído se niega a que se vaya, haciendo que él trague grueso ante tal escena, y la prota repentinamente lo besa y poco a poco le quita la ropa, y tras aquel momento, ambos quedan mirándose fijamente deseosos de más, y tras besos y caricias apasionadas, terminan haciendo el delicioso. Y tras aquella noche, la prota se despierta en los brazos de su amante, dándose cuenta de lo que ocurrió entre ellos, cayendo en cuenta, que fue la vela en la habitación que parecía tener algo, haciendo que encienda la llama de la pasión entre ambos, y solo por curiosidad gente, si alguien sabe dónde conseguirla por favor avísenme, es para una tarea. Y volviendo con la prota, al recordar aquel acto, solo hace que se sienta avergonzada, por lo que silenciosamente se levanta e intenta llegar hasta la puerta, pero una mano la agarra de la cintura, la tira a la cama y la cubre con una manta, haciendo que la prota solo piense en cómo Jin la castigará ahora. Mientras que se colocaba la ropa, Jin reconoce que fue muy desconsiderado lo que hizo al ofrecerla ante aquel viejo pervertido, por lo que le asegura que no se le volverá a acercar, y también exclama que, aunque sean marido y mujer, es mejor que no se interfieran en los negocios del otro, dejándola sola en la habitación, pensando en esa última palabra y el cómo debe conseguir dinero, pues el plazo que le dieron para pagar la deuda de su padre estaba por cumplirse. A lo que se le ocurrió vender productos en el festival estadal, logrando vender casi la mayoría, pero aún no es suficiente, pues le faltaban algunos por vender, a lo que imitando personas logró atraer la atención del público y del asistente del director de una película, dejándolo asombrado de aquel talento natural.
Y tras vender todos los accesorios, le quedaron otras pequeñas cajas por vender, pero ante la necesidad terminó ofreciendo aquellas cajas, que eran nada más que Durex, que para quienes no lo sepan, son anticonceptivos, causando asombro a los presentes que estaban por los alrededores. Pero desafortunadamente para la prota, Jin estaba pasando por el lugar y tras darse cuenta de que era ella, se puso furioso, bajándose del auto y con aire de autoridad y molestia, la agarra con fuerzas y la empuja al asiento del coche, reclamándole el estar vendiendo anticonceptivos en plena calle, a lo que ella, orgullosa de lo que hizo, le responde que solo estaba tratando de conseguir dinero, pues las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. A lo que Jin se molesta más por la respuesta, y se acerca a ella en un tono dominante, intimidando un poco a la prota, a lo que le baja un poco la camisa y la besa un poco más allá del hombro, pero la prota es dura y no cae en la tentación, empujándolo y recordándole que él dijo de no interferir en los negocios del otro, dejando a Jin sin palabras y deseoso de castigarla. Ya en el apartamento, la prota mientras cocina, estaba molesta por conseguirse a Jin a cada rato, arruinando todos los planes que ha tenido, y como si fuera casualidad, en ese momento llega él detrás de ella, y tras ofrecerle comer juntos, él accede y se sienta en la mesa con ella, y como un lindo gesto, el platillo de Jin estaba adornado adorablemente, a diferencia del de la prota que solo tenía los restos que quedaron, pero este se comió todo y se marcha. Y ya en su habitación, la prota se recuesta, pues tuvo un largo día y ahora más tras Jin conseguirle un trabajo de limpiadora, y como todo un angelito se queda dormida. Y tras tener sueños húmedos con Linda, Jin se despierta preguntándose por qué solo piensa en ella, y es que vamos, es la prota, no debe pensar en otra mujer que no sea ella. Una vez en el set de filmación, Linda, comenzando su día como conserje, conoce a Bai, quien será su compañera, pero de repente llega Julián, causando que todas las mujeres presentes se enamoren con solo verlo, y es que él es considerado como el mejor modelo del mundo y ahora haría su primera película, cautivando a todas las presentes ante su varonil presencia, sin saber que enfrente de su hermano es otra persona. De repente, una linda chica se acerca hacia Julián, pero este desconocía quién era, a lo que ella se presenta como Kim, diciendo que tiene más experiencia en el mundo de la actuación y lo ayudará en lo que necesite, pero Julián, al ver a Linda, aparta a Kim y se dirige hacia la prota, y con la amabilidad que lo caracterizaba con todos excepto con ella, la saluda a ella y a su compañera Bai, a quien deja casi en shock, algo parecido como cuando te saluda tu crush, no me pasa, pero sería lindo. Y Julián, con un tono de sarcasmo le dice a Linda, que tras no conseguir nada con Jim, se acerca a él, haciendo que la prota con el mismo tono de sarcasmo le responde que quizás él tenga algún problema en la cabeza, haciendo enfadar a Julián, quien rápidamente le da el día libre a su asistente, señalando a la prota como su nueva asistente temporal, a lo que no tuvo otra opción que ceder. Y si preguntan por Bai, aún seguía digiriendo el hecho de haber sido saludada por Julián. Y la pobre prota, yendo de un lado a otro ante las exigencias de Julián, decidió vengarse, dándole un sutil y para nada doloroso masaje, haciendo que Kim sienta celos y ordene averiguar por la vida de la prota, surgiendo así, un rival finalmente para nuestra historia. Y luego de un día tan atareado tras ser la asistente de Julián, una vez acostada, escucha tras las ventanas lo que sería un niño, algo raro, pues no eran horas para que estuvieran por allí, por lo que se levanta, y como dicen, la curiosidad asustó al gato, en este caso, fue a la prota, pues al fijarse por la ventana, ve el fantasma de un niño tras la ventana, con una cara terrorífica y dejando lo que sería una huella llena de sangre marcada, causando mucho terror en ella, a tal punto, que Jin tras escuchar el grito vino a ver qué ocurría, por lo que la prota muerta de miedo le señala a la ventana, pero en eso, el fantasma había desaparecido, pero parece que no había sido la primera vez que ocurría, pues, Jin tras escuchar y ver lo sucedido, lo reconoce haciendo énfasis en su hermano, dejándonos con la duda de si acaso Jin tiene algún recuerdo que lo atormenta o simplemente la historia dará un giro hacia el lado paranormal. Pero luego de vivir aquella experiencia paranormal, Linda, aún muerta de sueño, no se atrevía a volver a su habitación, por lo que al ver que Jin no estaba, vio la oportunidad de dormir en su cama. Mientras tanto, Jin, recordando su oscuro pasado, lleno de sangre y un trágico accidente que lo marcaría de por vida, hace que palabras retumben en su cabeza, y tras volver en sí nuevamente, se da cuenta que aquellas palabras tenían razón, pues lo mejor según él, fue no haber nacido. Pero tras dejarse llevar del pasado, deja todo y se marcha a su habitación,
hasta que ve a la prota durmiendo en su cama, y al tener intenciones de levantarla, tras ver lo cómoda que se veía, prefirió dejarla allí, acostándose al lado de ella, abrazándola hasta quedar cómodamente dormido. Al día siguiente, Linda se despierta sin percatarse que unos musculosos brazos la abrazaban, y preocupada por la hora y no por la persona que tenía a un lado, se da cuenta que aún es muy temprano, y feliz tras saber que aún puede dormir un poco más, se acomoda para seguir durmiendo. En eso, se da cuenta de la presencia de Jin, y como si la respuesta no fuera tan obvia, se pregunta qué hace él allí, y siendo traicionada por sus manos, toca algo que no debe, a lo que Jin le agarra la mano y mirándola fijamente le pregunta qué estaba haciendo y la razón para estar en su habitación, insinuando que quizás ella quería volver a hacer el delicioso. A lo que la prota se horroriza de la pena, y le exclama que tenía miedo y tras no saber si volvería, prefirió dormir allí, saltando rápidamente de la cama, y corriendo de la habitación, dejando una leve sonrisa en Jin. Quizás el deseo se hace cada vez más presente entre ellos. Y bueno gente, hasta aquí el manga de hoy, dejándonos con muchas preguntas al aire, principalmente la de aquel fantasma que merodeaba en la habitación de la prota, y cómo este pueda estar relacionado a algún oscuro pasado que no ha podido superar. Y lo más importante, ¿la prota y Jin volverán a estar juntos? Son preguntas que dejaremos para luego. Ya saben que hacer 8000 likes y 300 comentarios para su segunda parte. Los quiero mucho, síganos en Facebook, no hagan spam y Dios los bendiga gente.